Imagina un mundo de riqueza inigualable, donde 600 millones de dólares compran un yate, mansiones enormes dominan las calles más prestigiosas de Londres, y jets privados valorados en más de 300 millones de dólares están listos para despegar. Esta es la realidad de la élite rusa, los oligarcas, cuyas fortunas han construido imperios de lujo extraordinario. Pero hoy, medidas globales y restricciones crecientes amenazan sus estilos de vida opulentos. En este video, nos adentraremos en el gulag del lujo de los más ricos de Rusia, donde la inmensa riqueza ahora viene acompañada de un intenso escrutinio y riesgos en aumento. ¿Cómo fue que su propio poder llegó a confinarles? Mantente atento mientras descubrimos lo oculto. 1. La transformación económica de Rusia. A principios de los años 90, mientras la Unión Soviética se disolvía, Rusia fue lanzada a un estado de caos. Bajo Boris Yeltsin, el gobierno intentó un cambio radical hacia el capitalismo, implementando una terapia de choque a consejo de economistas occidentales. Pero, ¿cuál fue el costo de este cambio tan rápido? Para millones de rusos significó precios disparados, pérdida de empleos y una profunda incertidumbre económica. Sin embargo, dentro de este tumulto, unos pocos seleccionados vieron una oportunidad. Muchos de estos hombres ya habían afinado su influencia en los mercados negros de la última era soviética. Con el controvertido programa de vales del gobierno, diseñado para privatizar activos estatales, aprovecharon la ocasión. Se acercaron a ciudadanos en apuros, compraron los vales a bajo precio y rápidamente tomaron el control de industrias lucrativas como el petróleo, el gas y los metales. En cuestión de años, acumularon fortunas inimaginables para el ruso promedio, emergiendo como los primeros oligarcas del país. Pero este rápido ascenso vino con consecuencias severas. Mientras estos hombres se enriquecían, los rusos comunes enfrentaban una creciente pobreza. La influencia de los oligarcas sobre las antiguas industrias estatales los transformó en jugadores poderosos en la economía rusa. Pero, ¿a qué costo moral? ¿Eran vistos como símbolos de éxito o como representantes de un sistema que dejó a millones atrás? En esta nueva Rusia, la riqueza por sí sola no era suficiente. Para los oligarcas, la supervivencia dependía de la lealtad a los poderes establecidos. A medida que desentrañamos la historia de los oligarcas rusos, exploraremos un mundo de fortunas construidas a partir del caos, donde el poder y la lealtad podían marcar la diferencia entre el éxito y la ruina. ¿Qué se necesita realmente para prosperar en un paisaje definido por tales extremos? 2. La relación política y la lealtad. En 1999, cuando Vladimir Putin asumió el control de una Rusia postsoviética, heredó un país donde una nueva clase de empresarios ultra ricos, ahora conocidos como oligarcas, dominaban industrias críticas como el petróleo, el gas, la minería y los medios de comunicación. Emergieron durante la caótica privatización de los años 90, acumulando vastas riquezas y ejerciendo una inmensa influencia sobre la economía rusa. Cuando Putin asumió el cargo, les permitió mantener sus fortunas, pero con una condición. Su riqueza e influencia dependerían de la lealtad absoluta a Putin y al Estado ruso. ¿Qué significa ese pacto para quienes lo aceptan? ¿Y qué le sucede a quienes no lo hacen? Un caso temprano fue el de Mikhail Khodorkovsky, el ex jefe del gigante del petróleo Yukos y uno de los hombres más ricos de Rusia. En el año 2003, Khodorkovsky cometió el error de desafiar públicamente la autoridad de Putin. Fue arrestado y Yukos fue desmantelado, con sus activos transferidos a empresas alineadas con el Kremlin. Este movimiento envió un mensaje claro: cualquier desafío a la autoridad de Putin conllevaba graves consecuencias. Pero para aquellos que se mantenían en la línea, las recompensas eran sustanciales. Roman Abramovich, uno de los oligarcas más prominentes de Rusia, mantuvo su posición alineándose con las prioridades del Kremlin y evitando la disidencia política. Su lealtad le permitió vender su participación en la empresa petrolera Sibneft, de nuevo, al Estado ruso por miles de millones de dólares. De manera similar, Alisher Usmanov, un magnate de la minería y una potencia en inversiones, se mantuvo cerca del Kremlin, protegiendo su superyate Dilbar y sus propiedades en Europa, incluso cuando el escrutinio global se intensificaba. Sin embargo, estos oligarcas no son solo beneficiarios de la economía rusa, están entrelazados con el propio Estado. A través de empresas como Rosneft y Norilsk Nickel,
Oligarcas como Igor Sechin y Vladimir Potanin no solo operan negocios privados, sino que refuerzan las estrategias económicas y políticas de Rusia. Sechin, como jefe de Rosneft, tiene una influencia significativa sobre las políticas energéticas de Rusia, mientras que la lealtad de Potanin ha protegido su imperio de níquel y paladio a pesar de las medidas internacionales. Su influencia apoya el control del Kremlin sobre recursos vitales, profundizando la conexión entre la riqueza privada y el poder estatal. Pero, ¿qué tan estable es esta lealtad? Para muchos oligarcas, la lealtad es una cuestión de supervivencia, no de elección. Viven con constante precaución, conscientes de que un solo paso en falso podría llevar a consecuencias devastadoras. Para algunos, la lealtad incluso significa participar en operaciones encubiertas alineadas con el Estado, donde los intereses personales y nacionales se entrelazan. Los riesgos no podrían ser más altos. Mientras aquellos que mantienen la lealtad continúan prosperando, los que caen en desgracia enfrentan repercusiones rápidas y a menudo brutales. Entonces, ¿puede esta frágil red de lealtad y miedo resistir la creciente presión internacional? ¿O podría eventualmente desmoronarse, desestabilizando tanto a los oligarcas como al Estado que apoyan? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? 3. El ascenso de los grandes magnates. Regresando a cuando la Unión Soviética se desmoronó, la economía de Rusia se transformó, allanando el camino para una nueva clase de élites ultra ricas, los oligarcas. Pero, ¿cómo llegaron al poder y qué se necesita para mantener su estatus? En los primeros días de la Rusia postsoviética, surgió un esquema conocido como préstamos por acciones, permitiendo a unos pocos privilegiados, como Roman Abramovich, Mikhail Khodorkovsky y Boris Berezovsky, adquirir algunas de las empresas más grandes del país por solo una fracción de su valor real. Abramovich, por ejemplo, compró la empresa petrolera Sibneft a un precio muy bajo, y luego la vendió de nuevo al gobierno por miles de millones de dólares. Mientras Abramovich hizo su fortuna en el petróleo, Berezovsky se enfocó en los medios, controlando medios clave que influenciaban la opinión pública. Su imperio mediático le otorgó una influencia inmensa, que utilizó para apoyar la reelección de Boris Yeltsin en 1990, consolidando su papel como una potencia política. Luego está el enfoque único de Abramovich. A pesar de sus humildes comienzos, forjó relaciones críticas con figuras poderosas, incluyendo a Boris Yeltsin y Vladimir Putin, lo que le protegió mientras otros oligarcas enfrentaban represalias. Mientras tanto, Berezovsky, un antiguo matemático con un agudo sentido para la influencia, se alineó con Yeltsin y apoyó el ascenso de Putin. Esta alianza estratégica lo llevó al círculo íntimo de Putin, aunque su cercanía al poder eventualmente tendría un costo. ¿Qué lecciones se pueden extraer del ascenso y eventual exilio de Berezovsky? Si tuvieras la oportunidad de controlar una industria importante en un país que cambia rápidamente como lo hicieron estos oligarcas en Rusia, ¿asumirías el riesgo, sabiendo que podría hacerte poderoso, pero también ponerte en grave peligro? ¿Por qué sí o por qué no? Déjanos saber en los comentarios abajo. 4. La vida detrás de las paredes doradas. Cuando pensamos en una riqueza extraordinaria, podríamos imaginar villas de lujo en Italia o islas privadas en el Caribe. Pero pocos lugares encarnan la exclusividad y extravagancia del mundo de los oligarcas rusos, donde paredes de riqueza inimaginable los separan del resto. Tomemos a Roman Abramovich, por ejemplo, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de riqueza élite. Su yate de $600 millones, el Eclipse, es una fortaleza flotante, equipada con 2 helipuertos, un mini submarino e incluso sistemas de detección de misiles, muy lejos de un barco de placer común. Las propiedades de Abramovich son igual de lujosas, particularmente su mansión de $150 millones en la Billionaires Row de Londres, Kensington Palace Gardens, una de las más caras del mundo. De manera similar, Alisher Usmanov, otro magnate de la industria rusa, posee el superjet Dilbar, valorado en $800 millones, uno de los más grandes jamás construidos, con interiores tan lujosos que permanecen envueltos en secreto.
Sus propiedades en Europa, incluyendo su mansión histórica en Surrey, valorada en más de 60 millones de dólares, reflejan aún más una vida de lujo sin igual. Otro oligarca, Suleiman Kerimov, famoso por su fortuna en la minería de oro, poseía el Amadea, un yate de 300 millones de dólares que fue incautado en Fiji por las autoridades estadounidenses en medio de medidas internacionales. Sin embargo, incluso con este contratiempo, sus activos siguen siendo formidables, con propiedades en Francia y Rusia, incluyendo una mansión grandiosa a lo largo de la Riviera Francesa. Al igual que muchos de sus colegas, el estilo de vida de Kerimov no se trata solo de riqueza, sino también de protegerse del mundo exterior. Sus hogares a menudo parecen fortalezas, equipadas con los más altos niveles de seguridad. Para estos oligarcas, jets privados, como el Boeing 787 Dreamliner de Abramovich, valorado en más de 300 millones de dólares, proporcionan un medio para atravesar el mundo sin problemas, saltando entre reuniones de negocios, lugares de vacaciones aislados y residencias opulentas repartidas por los continentes. Sin embargo, esta vida detrás de paredes doradas revela una ironía más profunda. Mientras ellos vuelan en lujo privado, muchos rusos en casa enfrentan luchas diarias, con oportunidades laborales limitadas, infraestructura deteriorada y salarios que apenas pueden sostenerlos. La brecha entre estos dos mundos ha creado una mezcla compleja de emociones en Rusia, donde los oligarcas son vistos tanto como símbolos de éxito como la encarnación de un sistema que ha dejado a millones atrás. Esta tensión entre la riqueza y el sentimiento público proyecta una sombra sobre los yates y mansiones relucientes, añadiendo una capa de aislamiento a una vida que, a pesar de todos sus lujos, sigue siendo profundamente insular. A medida que profundizamos, una pregunta permanece: ¿cómo impactan estas vidas aisladas de lujo extremo a aquellos que se quedan atrás en su patria? Descubramos la creciente tensión y las duras realidades detrás de las fachadas de $1.000 millones a continuación. 5. La división de la riqueza y la percepción pública en Rusia. En Rusia, la brecha de riqueza no solo es visible, es asombrosa. Mientras unos pocos oligarcas viven en un lujo sin igual, muchos rusos cuestionan la equidad de un sistema que permitió su ascenso. ¿Cómo lograron estas figuras acumular tanta riqueza? ¿Y qué significa esto para el resto del país? Para algunos rusos, estas poderosas figuras representan resiliencia. Son los hombres que convirtieron el colapso económico de los años 90 en una plataforma de lanzamiento, construyendo fortunas colosales a partir del caos que siguió a la caída de la Unión Soviética. Roman Abramovich, por ejemplo, posee un yate que se dice está valorado en $600 millones, mientras que las propiedades de Alisher Usmanov se extienden por Europa. Estas exhibiciones de riqueza, cubiertas extensamente en los medios, incluso pueden inspirar admiración entre algunos rusos que ven la ambición encarnada en estas figuras más grandes que la vida. Pero hay otro lado. Para muchos, estas fortunas son un recordatorio amargo de un sistema desigual. Los oligarcas son a menudo percibidos como beneficiarios de conexiones privilegiadas con el Kremlin, acuerdos en la sombra y recursos monopolizados. Las ganancias financieras que los elevaron a la cima han dejado a incontables otros atrás, luchando en un paisaje de salarios estancados, atención médica insuficiente y pocas oportunidades para mejorar sus circunstancias. El corazón de esta división late más fuerte en Moscú, una ciudad donde apartamentos de $1 millón, autos de lujo y boutiques de diseñador crean un parque de diversiones para los ricos. Sin embargo, ¿cómo resuena esta imagen brillante con aquellos que viven fuera de los barrios adinerados de Moscú? Para quienes están en pueblos más pequeños y áreas rurales, la experiencia es muy diferente. Caminos en mal estado, hospitales obsoletos y pocas oportunidades laborales pintan un cuadro de vida en Rusia que contrasta drásticamente. Muchos residentes en estas áreas ven la riqueza de los oligarcas no como un producto del trabajo duro, sino como los despojos de un sistema que permitió a unos pocos selectos explotar recursos destinados a la nación. También hay un creciente resentimiento hacia aquellos que eligen mantener su riqueza en el extranjero. Con grandiosas casas en ciudades como Londres, Mónaco y a lo largo de la Riviera Francesa, algunos oligarcas son más visibles fuera de Rusia que dentro. Esta decisión de invertir en el extranjero amplifica la frustración pública,
especialmente a medida que los rusos comunes enfrentan una infraestructura en ruinas y recursos escasos en casa. ¿Qué mensaje envía esto sobre su lealtad al mismo país que facilitó su ascenso? Los medios juegan un papel significativo aquí. Al seguir destacando los estilos de vida lujosos de los oligarcas, alimenta un sentido de desigualdad, y para muchos, estas exhibiciones de riqueza se han convertido en un símbolo de todo lo que está mal con el sistema actual. Esta frustración ha llevado a un aumento en las protestas contra la corrupción y la estrecha alianza entre los oligarcas y el Kremlin. Muchos rusos claman por una distribución más justa de la riqueza y los recursos del país. 6. Las sanciones y la confiscación de bienes. A medida que las tensiones globales aumentan y Rusia enfrenta un escrutinio creciente, el foco ahora se dirige a la élite más poderosa de la nación. Los gobiernos occidentales, alentados por un sentido de urgencia, están implementando medidas drásticas para sacudir los bastiones de los oligarcas rusos. Pero, ¿cuánto tiempo pueden resistir sus imperios la presión? ¿Qué sucede cuando la misma riqueza que una vez abrió puertas se convierte en su mayor responsabilidad? Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022, las naciones occidentales han desatado una serie de medidas destinadas a desestabilizar la riqueza de los multimillonarios rusos, muchos de los cuales tienen vínculos estrechos con el presidente Vladimir Putin. El objetivo es claro. Al apuntar a los activos de los oligarcas, estos gobiernos buscan debilitar su influencia sobre los sistemas políticos y económicos de Rusia. Sin embargo, estas medidas no son meramente punitivas contra unos pocos selectos, sino parte de una estrategia más amplia para aislar a Rusia diplomáticamente y económicamente. En este juego de alto riesgo, el mundo ha sido testigo de algunas incautaciones dramáticas. Jets, valorados en cientos de millones de dólares, han sido confiscados en puertos de todo el mundo. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos confiscó recientemente el Amadea de Suleiman Kerimov en Fiji, valorado en más de 300 millones de dólares. Este movimiento siguió a la congelación de alto perfil del Jet Eclipse de Roman Abramovich, de 600 millones de dólares, que hasta ahora simbolizaba su riqueza e influencia. ¿Cómo se siente ver fortunas tan masivas atrapadas en el puerto, inmovilizadas por medidas internacionales? Las propiedades de lujo también se han convertido en objetivos principales. La mansión de Roman Abramovich en Kensington Palace Gardens en Londres, una de las casas más valiosas de la ciudad, ahora está inactiva bajo control gubernamental. La propiedad de Usmanov en Surrey y múltiples propiedades en Mónaco de oligarcas han encontrado el mismo destino. ¿Podría esta pérdida de opulencia señalar un punto de inflexión para la élite rusa? La represión se extiende más allá de yates llamativos y casas palaciegas. Muchos oligarcas tienen participaciones significativas en las industrias clave de Rusia, particularmente en sectores como la energía y la minería. Igor Sechin, por ejemplo, quien lidera Rosneft, el gigante del petróleo de Rusia, ha enfrentado medidas que afectan directamente a esta empresa estratégica. Y no se detiene ahí. Oleg Deripaska, quien alguna vez ocupó una posición dominante en la industria del aluminio, ha visto desaparecer su alcance comercial internacional. Los activos de Deripaska, incluyendo participaciones en Rusal, el segundo productor de aluminio más grande del mundo, han sido despojados en respuesta a las medidas. Estos golpes a los gigantes de la industria han repercutido en la economía rusa, empujando a algunos oligarcas a retirarse dentro de las fronteras de Rusia. A medida que estos multimillonarios pierden acceso a sus activos internacionales, muchos se ven obligados a deshacerse de sus activos de alto perfil en el extranjero. Roman Abramovich, por ejemplo, se vio obligado a vender el Chelsea Football Club, un duro golpe para el expropietario del club, cuyo estatus se consolidó a través del reconocimiento internacional del club. Cada medida refuerza el intento occidental de debilitar los fundamentos políticos que mantienen a los oligarcas y, por extensión, a Putin, que está tan profundamente arraigado en el poder. Pero a medida que estos activos de lujo se convierten en símbolos de un orden mundial cambiante, queda una pregunta. ¿Qué sucederá con estos oligarcas? ¿Su riqueza y su influencia? ¿Son estas medidas suficientes para inclinar la balanza? Mantente atento. 7.
evitando las sanciones globales. Ante medidas implacables y congelaciones de activos, los oligarcas rusos han demostrado una notable habilidad para mantenerse un paso adelante, preservando su riqueza e influencia a través de una serie de maniobras calculadas. Las cuentas offshore y las empresas fantasma se han convertido en herramientas esenciales en este esfuerzo. A menudo establecidas en lugares como Chipre, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas, donde las leyes bancarias son flexibles, estas cuentas permiten a los oligarcas ocultar sumas sustanciales, haciendo casi imposible para los gobiernos rastrear o confiscar su riqueza. Las empresas fantasma, entidades legales que existen solo en papel, oscurecen aún más la verdadera propiedad de los activos, desde yates de lujo hasta bienes raíces de alta gama, permitiendo a estos multimillonarios navegar por las medidas sin poseer directamente sus activos. Más allá del secreto financiero, muchos oligarcas también transfieren riqueza a familiares. Al poner yates, mansiones e incluso negocios a nombre de hijos o cónyuges, crean capas de protección legal. Esta estrategia, aunque efectiva, depende de relaciones de confianza, asegurando que los activos permanezcan al alcance sin exponerlos a amenazas directas. Pero a medida que Europa y Estados Unidos han apretado su control, algunos oligarcas han cambiado su enfoque hacia mercados más amigables, encontrando refugios seguros para su riqueza en lugares como China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Dubái, en particular, se ha convertido en un punto caliente, con multimillonarios rusos invirtiendo fuertemente en propiedades de lujo, ya que los EAU mantienen una neutralidad en este panorama. Las criptomonedas también han surgido como un salvavidas, proporcionando a los oligarcas una forma de eludir completamente los canales bancarios tradicionales. Las monedas digitales, como Bitcoin, a menudo almacenadas en intercambios fuera de la jurisdicción occidental, permiten a estas élites mover riqueza a través de fronteras con relativa anonimato. A pesar de los riesgos, esta ruta de escape digital ha demostrado ser útil, especialmente en naciones menos alineadas con las medidas occidentales. Combinadas con sus profundas conexiones con figuras influyentes en el extranjero, estas estrategias han permitido a los oligarcas mantener sus fortunas relativamente intactas, navegando por las medidas con una mezcla de discreción y riesgo calculado. A través de esta intrincada red de activos y relaciones, siguen siendo figuras poderosas tanto en casa como en el extranjero, incluso mientras las naciones occidentales intensifican sus esfuerzos para frenar su alcance. ¿Cuál crees que es la táctica más sorprendente que utilizan los oligarcas rusos para proteger su riqueza, y por qué crees que es tan efectiva a pesar de los esfuerzos internacionales para detenerlos? Déjanos saber en los comentarios abajo. La postura firme de la UE. A medida que el mundo aprieta su control sobre la élite rusa, una pregunta se cierne. ¿Hasta dónde puede llegar la riqueza y la influencia para desafiar los cambios de poder globales? Para los más ricos de Rusia, como Gennady Timchenko y Mikhail Friedman, la respuesta es más compleja de lo que parecía. Para septiembre de 2024, es evidente que incluso los bolsillos más profundos están sintiendo la presión del escrutinio internacional. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las medidas de la Unión Europea han apuntado no solo a los recursos estatales, sino también a los activos personales de aquellos estrechamente vinculados al tejido político y económico de Rusia. Este año, el Tribunal General de Europa asestó un golpe decisivo a los oligarcas Timchenko y Friedman, quienes buscaban anular las medidas que los han colocado en un estrangulamiento financiero. Argumentaron que las restricciones eran injustas, apuntando específicamente a su riqueza y libertades financieras. Sin embargo, el tribunal falló en su contra, reforzando una realidad donde incluso los multimillonarios enfrentan limitaciones. ¿Cómo se llegó a este punto? Para los oligarcas profundamente entrelazados con las industrias clave de Rusia, Timchenko en energía, y Friedman en banca y retail, el impacto ha sido profundo. Las empresas de Timchenko en petróleo y gas le trajeron una vasta riqueza e influencia, pero a medida que las medidas europeas y estadounidenses paralizan sectores clave como la energía, su imperio sufrió grandes pérdidas. De igual manera, Friedman, quien acumuló riqueza en banca y retail, lucha con la negativa del tribunal de liberar sus activos congelados, dejándolo financieramente acorralado. Históricamente, los oligarcas rusos usaron su riqueza como un pasaporte para la libertad global.
con lujosas casas en Londres, yates anclados en Mónaco y la capacidad de moverse a través de fronteras con facilidad. Pero con las medidas actuales en efecto, este estilo de vida ha desaparecido casi por completo. Timchenko y Friedman, junto con sus colegas oligarcas, enfrentan restricciones de viaje, congelaciones de activos y un control incesante por parte de las autoridades europeas. Pueden seguir teniendo el estatus de multimillonarios en papel, pero gran parte de su riqueza ahora está encerrada, inutilizable. Las medidas son parte de un esfuerzo coordinado por Europa para obstaculizar los canales financieros que podrían alimentar un conflicto adicional. En el fallo del tribunal, el Tribunal General enfatizó que las medidas previenen a los oligarcas de explotar lagunas financieras o legales para eludir restricciones. Esta decisión subraya el compromiso de Europa de bloquear cualquier canal secundario que pueda dar a los oligarcas acceso a sus fortunas. Y así, mientras estos multimillonarios pueden continuar sus batallas legales, cabildeos y maniobras financieras, el camino para recuperar su riqueza parece cada vez más estrecho. Para los oligarcas rusos, el mundo que una vez dominaron con facilidad se está cerrando, forzándolos a un gulag de lujo que ellos mismos han creado. 9. El costo de la opulencia. Los oligarcas rusos viven vidas extraordinariamente lujosas, pero a menudo enfrentan profundos desafíos personales. Rodeados de grandeza, propiedades palaciegas, vehículos de lujo y yates privados, habitan un mundo donde la soledad se siente tanto elegida como limitante. La riqueza que ofrece un confort extraordinario también puede sentirse restrictiva, cultivando una vida de discreción y vigilancia. Las relaciones se vuelven delicadas, tensadas por la necesidad de confianza en medio de un escrutinio constante, haciendo que las conexiones verdaderas sean raras. A menudo cuestionan la sinceridad de quienes les rodean, inseguros de si las amistades son genuinas o basadas en intereses financieros. Este escepticismo subyacente impacta sutilmente su bienestar mental, con sentimientos de ansiedad y melancolía ocultos bajo su opulencia. A medida que navegan por vidas marcadas por el poder y la riqueza, muchos oligarcas lidian con las presiones emocionales de su estatus. Las demandas de mantener apariencias, proteger activos y alinearse con intereses políticos dejan poco espacio para la vulnerabilidad o la autenticidad. Con el tiempo, esta distancia puede crear un ciclo de soledad, reforzando la idea de que su riqueza, en lugar de protegerles, a veces limita su felicidad. Reflexionando sobre esto, uno considera los costos personales de tal estilo de vida, donde la precaución y la discreción a menudo eclipsan incluso los placeres más grandiosos. En última instancia, estos individuos existen en una paradoja, donde las fortunas les otorgan influencia, pero conducen a una vida de compromiso reservado. Como espectadores, se nos invita a reflexionar sobre cómo la búsqueda de riqueza y poder puede remodelar las conexiones humanas, dejando sombras sutiles donde antes florecía la alegría. El costo emocional no visto que enfrentan aquellos en la cima del éxito nos recuerda que la riqueza material no equivale a la felicidad y que el precio de la opulencia a veces puede oscurecer las alegrías esenciales de la vida. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.